¿Cuántos quieren ser líderes? Les tengo una noticia. Antes de ser líderes y querer ser líderes, tenemos que ser discípulos. ¿Verdad? Tenemos que ser discípulos de Jesús. Ok, y un discípulo es alguien que no sabe nada. Un discípulo, ¿qué hacía Jesús? Jesús discipulaba, nos enseñaba. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Amamos hacer esto y de verdad creemos en el nombre de Jesús que van a ser líderes de alto calibre para el amén. Amén. Y por eso enseñamos estos temas tan importantes. Muchos de ustedes tal vez van a servir en consolidación, en staff o en donde Dios los tenga, pero es importante estar preparados. La palabra dice en Oseas 4:6, dice: por falta de conocimiento perece mi pueblo, y un líder que no está capacitado va a perecer. Amén. Diga conmigo: bibliología. Bibliología. Este tema, díganle que está a la par. Usted es un bibliólogo. ¿Saben qué es la bibliología? ¿Saben qué es la bibliología? Es el estudio de la Biblia. Ok, hoy queremos ver el estudio de la Biblia y queremos enseñarles otros conceptos acerca de la Biblia y lo que podemos hacer para ser un cristiano que pueda ser un seguidor, un discípulo y un líder. Amén. La bibliología y la teología lo mismo. Sí, la teología es el estudio de Dios, ¿verdad? Es estudiar a Dios, y la bibliología es estudiar ciertas ramas, ciertas cosas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a entender la verdad de Dios. Sí, captamos el. Van de la mano. Van de la mano. ¿Qué es la Biblia? Lean conmigo ahí. La Biblia es un conjunto de libros que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Ok? La Biblia es un registro de muchas personas que palparon acontecimientos y experiencias que tuvieron con Dios. Entonces en la Biblia podemos ver relatos históricos a través del tiempo en donde Dios habló a sus hijos. Amén. ¿Quién inspiró? Sin leer, ¿quién creen ustedes inspiró la Biblia? ¿Algún valiente? Ajá. La Biblia fue inspirada por Dios, porque es su palabra. ¿Ok? Lo que está a través de ese libro es palabra viva de Dios. Amén. Por eso cuando leemos la Biblia nos transforma. La Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, viene transformación. ¿Okay? Es viva en nuestra vida. Dice que la Biblia consta de ¿cuántos libros? 66. Diferentes, la mayoría escritos por diferentes autores, sin embargo, toda está inspirada por Dios. Entonces quiere decir que hay 66 libros donde hay diferentes autores, pero todo tiene que ver con Dios. Pablo en 2 Timoteo 3:16 nos enseña lo siguiente: toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos instruye. Es útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñando. Por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Por eso, un discípulo, un líder, necesita estar inspirado por la palabra de Dios. Porque si usted no está inspirado por la palabra de Dios, si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a inspirar a otra persona? No se puede, ¿verdad? Entonces dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. ¿Cuántos en algún momento han estado pasando por un momento de pecado, un momento en los que nos hemos alejado y leemos un versículo que llega y Dios nos confronta? O estamos tal vez mal en alguna área y llega Dios y leemos ese versículo y nos confronta. ¿Por qué? Porque nos redarguye, ¿verdad? Y nos corrige. Okay, la Biblia consta de 2 divisiones principales. ¿Cuáles son? Okay. No, sí, la siguiente. El
Antiguo Testamento se divide en... Hay 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia tienen un nombre. El que me diga cuál es, el premio. Venga. Venga, comience. Así dígame. Dije 3, Ok, está lo que menciona Johnny, el Pentateuco. ¿Por qué Penta? Son los primeros 5 libros, dice el Pentateuco o la Torá, conformado por los primeros 5 libros de la Biblia que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y yo dije, en estos 5 libros del Pentateuco está basada la Torá. ¿Qué quiere decir la Torá? La ley de Dios. Amén. Está la segunda parte, que son los profetas mayores o profetas anteriores, conformados por los siguientes libros. Está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Ok? La tercera parte está conformada por profetas menores, que son los siguientes: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ponga mucha atención a esto, porque el otro miércoles se van a tener que traer aprendidos los 66 libros de la Biblia. Esa va a ser la tarea para el próximo. Siguiente. Cuarto dice libros históricos, conformados por los siguientes. Repita conmigo: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Vaya memorizando. Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. no me queja porque es amarillo y no vemos. Detallitos. No, es que lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar todos por el. Muchas gracias. No me quiero ofrecer. Igual me cabe la Biblia de ella para Ok, siguiente. no Se me presentan las diapositivas de la próxima academia. Ok, chicos, la quinta parte son libros proféticos, ¿okay? Conformados por los siguientes libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares, si usted está enamorado, poético, eso, perdón, si usted está enamorado, empieza a tirar poesía. Y bueno. ¿Ok? Esto es con el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento se divide en los siguientes. ¿Ok? Estos temas son muy básicos, pero queremos realmente que puedan tener bases firmes, porque muchas veces vemos temas como el Espíritu Santo, dones y muchos temas también. Vemos hermenéutica, vemos muchas cosas, homilética, pero tal vez aprendemos todas esas cosas sin poder entender eso primero. Entonces, algo básico que necesitamos tener como un liderazgo con bases firmes para que podamos tener esas bases, ¿verdad? Dice Evangelios y Buenas Nuevas, conformados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios sinópticos. Les llaman evangelios sinópticos. ¿Saben por qué son sinópticos? Porque todos son diferentes libros, pero todos hablan de lo mismo. Si ustedes ven Mateo, habla, ¿verdad?, de la parte de la historia de Jesús. Marcos también. Tienen cierta relación, todo muy parecido, pero, ¿verdad?, hablan de exactamente lo mismo. Tenemos la segunda parte del Nuevo Testamento, perdón, que está conformado por Hechos de los Apóstoles. El tercero son las cartas o epístolas paulinas que escribió Pablo. Todas estas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón son epístolas, que significan cartas. Algunas de ellas fueron escritas por Pablo cuando él estaba en la cárcel. ¿Ok? Entonces, tal vez cambiemos el chip y no lo veamos como un acontecimiento histórico, sino son como cartas escritas a las iglesias. Cuarta parte del Nuevo Testamento son las cartas universales, conformadas por los siguientes libros: 1
conmigo. Hebreo. No. Paremos aquí. Repitan conmigo. Hebreo. Santiago. Primera y segunda de Pedro. Primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Eso, así me gusta, ¿ve? Y la quinta parte de la Biblia del Nuevo Testamento está conformada por libro Apocalipsis. Les vamos a estar pasando todo esto por el chat para que lo estudien, se lo aprendan y de verdad puedan profundizar en todo esto para que puedan entender cómo está relacionado, cómo está dividida la Biblia, qué se habla en diferentes contextos. ¿Ok? Algo muy básico. Tome foto ahí. Algo muy básico, pero es bueno saberlo y bueno tenerlo siempre presente. Es que en cada libro tenemos capítulos y versículos. ¿Ok? Un capítulo está conformado por N cantidad de versículos. Entonces, por ejemplo, acá, segunda Timoteo es el libro. ¿El capítulo cuál es? 13. Ok, ¿y el versículo? 16. Ok. Así podemos interpretar lo que es un pasaje bíblico. Ajá, siguiente. Y vamos a tener otros conceptos. Entonces estamos hablando de bibliología, que es el estudio de la Biblia. ¿Cómo está conformada la Biblia? ¿Cómo se divide la Biblia? ¿Qué autores tiene la Biblia? ¿Qué tipo de autores? ¿Qué tipo de tiempo es? ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a otros conceptos. En la Biblia también podemos ver y entender que hay una división importante del tiempo. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la ley se habla de la ley mosaica. ¿Ustedes saben qué es la ley mosaica? El que me diga 8 chocolate. Ajá. Pero ¿a qué se le llama la ley mosaica? ¿A qué hace referencia? Está muy bueno, ¿verdad? No, ya se ganó. ¿Leyes religiosas o no? La ley de Moisés. Entonces, ya aquí se va poniendo bonito el asunto, porque tenemos la parte antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Entonces, antes de la ley no teníamos los mandamientos, no teníamos a Moisés, estaba el periodo de Adán hasta Moisés. ¿Okay? Ese es el periodo de antes de la ley. ¿Okay? Durante ese periodo de Adán hasta Moisés no hubo ley, quiere decir que la gente pecaba, pero Dios también hablaba. ¿Saben cuál era la principal ley en ese tiempo? Era la obediencia. ¿Okay? No había 10 mandamientos, pero Dios le mandaba al pueblo, Dios le hablaba a las personas de obediencia. Lo vemos con Adán. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva? No comerán del árbol. No comerán del... Pueden cuidar y comer de todo lo que quieran menos el árbol, ¿verdad? El conocimiento del bien y del mal. Obediencia. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Tenían acceso a Dios, caminaban con Dios. Y lo único que Dios les mandó como ley era obedecer. Igual cuando le hablaba a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, Exactamente, ya llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque en ese periodo de antes de la ley, lo que Dios hablaba era de obediencia, de cosas específicas a sus hijos. ¿Sí? Después de la ley, durante la ley, fue cuando vino Moisés, vino Dios y les dio la ley, los 10 mandamientos y él todo lo que viene y conlleva lo que es Levítico, todas las leyes que tenían en ese momento. Amén. Entonces quiere decir que ya viene la obediencia más los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante por el último premio? No, ya sé. ¿Cuál es? El segundo mandamiento.
Ok, entonces, durante la ley empezamos a tener los mandamientos y vienen los mandamientos al pueblo de Israel. Ok, vienen ciertos estatutos también que ahora no aplican. Por ejemplo, como la parte que viene en Levítico, la parte de comer ciertas cosas y demás, pero los 10 mandamientos vienen ahora de nuevo, después de la ley, también sirven. Okay, lo que pasa es que después de la ley ocurre algo muy importante. Después de la ley viene Jesús. Okay, y viene un periodo de gracia. Okay, entonces ahora vivimos en un tiempo de gracia. Entonces quiere decir que ahora Jesús vino a morir por nosotros y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Antes no había libre acceso. Antes solo un sacerdote tenía que estar santificado, tenía que santificarse durante todo un año y si entraba a la presencia mal, se moría. Sonaba la campanita. Paréntesis, él entraba atado. Entraba atado con una campanita. Y si dejaba de sonar era porque estaba mal y enfermo. No fuera muchacho de Dios, porque no. Solo se oía la campana la última vez cuando pegaba. Imagínense qué fuerte. Y ahora cualquiera de nosotros tiene libre acceso a la presencia de Dios. Usted en este momento tiene acceso a la presencia de Dios. Y hay algo, todo el antiguo, antes de la ley, durante la ley, se resume en Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Vean la conexión que hay con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Un solo hombre pecó y contaminó a todos los demás. Pero también vino un solo hombre y nos salvó. Amén. Por gracia y por misericordia. Y eso es, vea como todo, ya sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo se refiere a Jesús. ¿Okay? Todo se trata de Jesús. Todo se trata de gracia y misericordia. Amén. Amén. Vean lo que dice, ¿qué es la ley? El significado bíblico de la ley es estatuto y se liga a los mandamientos de Dios de igual forma. Se puede considerar una orden o precepto que regula la conducta del ser humano. Se entiende que también el término en hebreo Torah se define como ley. ¿Okay? ¿Por qué Dios puso los 10 mandamientos? Antes de la ley, la gente hacía lo que le daba la gana. Si ustedes ven Sodoma y Gomorra, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? No había estatutos. Que Dios hablaba a su pueblo, ¿verdad? De obediencia y ciertos mandatos, pero la gente hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué vino el diluvio? Porque la gente estaba corrompida. Ahí habla, ¿verdad? También de que los ángeles caídos vinieron y se mezclaron con las mujeres de aquí y si se hicieron los néfilis, es un tema muy interesante, ¿verdad? Los gigantes y demás, estaba totalmente corrompido el mundo y por eso se habla estaba viendo un estudio muy interesante de la parte de la mitología griega, del centauro y todo eso existía. Todo eso era cierto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba corrompido. Cuando Dios expulsó a Satanás, la quinta parte se fue con ellos. Y algunos fueron encarcelados, la tercera parte fueron encarcelados y otros quedaron ahí. Y los que quedaron ahí se empezaron a mezclar con los humanos y hubo destrozos. Por eso el diluvio vino a deshacer todo eso. ¿Por qué? Porque la maldad se había multiplicado. ¿Okay? Ahí tenemos como una explicación histórica para que podamos entender, si usted no sabía la parte de la ley, antes de la ley, en la ley y durante la ley. Recuerden que ahora estamos con un nuevo pacto. ¿Ok? Ahora tenemos un nuevo pacto. Y Jesús vino a romper el velo. Imagínese usted estar todo un año santificándose para entrar a la presencia de Dios. Ni siquiera usted podía hacerlo porque tenía que ser un sacerdote. Y ahora usted tiene libre acceso a la presencia de Dios. Cuando usted se siente mal, cuando usted se siente, que ha fallado, cuando usted está mal, cuando usted necesita a Dios, ¿qué hace usted? Usted dobla sus rodillas y va al cuarto y se conecta con Dios. Aproveche ese beneficio. Aproveche que ahora usted es salvo por gracia. Que la sangre de Cristo lo salvó a usted, lo limpió, lo perdonó y ahora tiene acceso y ahora tiene vida eterna. Amén. Pasamos a un tema muy importante y es el ayuno. Ya no tengo más regalos, pero ¿qué es el ayuno?
sin ver la pantalla. Y yo creo que es una forma de disciplinar el cuerpo. Para poder, si nos Ah, que atenemos a las comidas, podemos abstenernos a muchas otras cosas más. Para que no vean. Ok. En la vida de nosotros como cristianos, y más aún si usted quiere ser un seguidor de Cristo y quiere servir a Dios, usted necesita herramientas importantes para poder vivir una vida con Él. ¿Sí? Y es ayunar. Son 3 herramientas muy importantes: ayuno, oración y palabra. ¿Okay? Si usted no está haciendo eso, preocúpese, porque si usted no está orando, si usted no está llenándose de la palabra de Dios, ¿cómo usted va a servir a Dios si usted no sabe lo que Dios dice? Amén. Y el ayuno es una herramienta muy importante. Vean lo que dice. ¿Qué es el ayuno? Dice, primeramente, la palabra ayuno proviene del griego, dice nestia, que significa no comer o abstenerse de alimentos. ¿A cuánto les gusta comer aquí? Vean cómo estoy yo. Rico comer, ¿verdad? ¿A quién no le gusta comer? Por eso, cuando nos abstenemos a lo que nos gusta, ¿qué hacemos? Le damos prioridad al espíritu y quitamos los deseos de la carne. Por eso, cuando ayunamos, estamos diciéndole a la carne: usted tiene que menguar para que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Entonces, el ayuno, Jesús decía, hay cosas que solo se vencen en ayuno y oración. ¿Ok? Entonces, es muy importante desconectarnos de nuestra carne como cristianos y poder conectarnos con el Espíritu Santo, y esto lo podemos hacer por medio del ayuno. ¿Por qué? Porque estamos obligándonos a nosotros a poder menguar la carne para que el Espíritu crezca. Amén. Ahí, por ejemplo, dice apartarnos de las rutinas diarias, porque no solamente se refiere a comida. Correcto. Porque muchas veces podemos ayunar el televisor o el celular. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de ayuno que podemos hacer. Por ahí alguien me preguntaba, ¿verdad?, que cómo podía yo ayunar, qué tipos de ayuno existían. Y es muy importante porque saben que muchas veces duramos 8, 10, X años en una iglesia y no sabemos cómo ayunar. Y pasa, usted le pregunta a gente que lleva muchos años en la iglesia, usted le pregunta ¿qué es el ayuno? ¿Cómo ayuna? ¿O qué hace durante el ayuno? Y se quedan trabados, no saben. Aguantar hambre. Muchos dicen nada más no comer. Exactamente, y el ayuno no es eso. El ayuno es menguar mi carne para conectarme con Dios. Amén. Siguiente. ¿Por qué hacerlo? Ayunar dice que ayunar para estar atentos espiritualmente a la tentación. Quiero leerles ahí, y si tienen la Biblia, sáquenla ahí y leen conmigo. Dice Mateo 4:7. Dice, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben el contexto de este pasaje? Era cuando Jesús estaba en medio del desierto. Fue llevado al desierto y el diablo lo tentó. Pero ¿qué fue? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayunando. Dice que ayunó durante 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? Una de las cosas que hace el ayuno es estar atentos. ¿Por qué? Porque cuando estamos ayunando, estamos atentos, apercibidos espiritualmente, nuestro espíritu subimos como el nivel, y podemos entender todas las artimañas que el diablo pone, todas las trampas y todos los ataques. El diablo estaba atacando a Jesús. ¿Lo estaba qué? Lo estaba tentando a Jesús. Pero Jesús estaba preparado porque estaba ayunando. Y duró 40 días y 40 noches. ¿Y adivinen qué? Lo tentó, pero no pudo hacer nada. Si Jesús no hubiera estado ayunando, posiblemente que hubiera prevalecido un poco más en Jesús. La carne. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él menguó a la carne. Eso lo ayudó a Él a poder estar atento. Y usted como líder, usted como discípulo de Jesús, tiene que estar atento por su familia, por usted, por todo lo que lo rodea. Porque cuando usted sirve a Dios,
el enemigo va a atacar. ¿Okay? ¿Jesús qué era? Jesús estaba preparando para su ministerio. Todos aquí tienen llamados, tienen ministerios, tienen dones, tienen propósitos en Dios. Y cuando ustedes los empiezan a activar, cuando Dios empieza a activarlos y ustedes van por ello, el enemigo va a atacar. Eso téngalo por seguro. Y tenemos que estar atentos. Se tiene que estar apercibido. Se tiene que estar como los 300 de Gedeón. ¿Quién se sabe esa historia? ¿Verdad? Eran miles y miles de mayanitas los que iban a pelear contra ellos. Y Dios le dijo: van a ir a pelear solo los que tomen agua y estén apercibidos a lo que está pasando. Todos los demás no fueron, más de 2000 se quedaron y solo fueron 300 los que estaban apercibidos a eso. Y con 300 Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que podamos estar atentos cuando le servimos a Dios. Y esto es una herramienta muy importante para ustedes, para servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas que realmente se meten al servicio a Dios no tienen en cuenta todas estas cosas. Entonces nos metemos a servir a Dios y se viene todo abajo. Problemas en mi casa, ¿verdad? Me está yendo mal en el trabajo, me está yendo mal en los estudios, y es el enemigo atacando, poniendo tropiezo para que usted se aleje de Dios. Pero cuando usted ayuna, usted va a estar atento y va a estar empoderado, ¿sí? El siguiente punto muy importante de por qué hacerlo es ayunar para saber la voluntad de Dios sobre algún asunto en particular. Y vamos a leer Jueces. Ahí, vean lo que dice. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Wow. ¿Vean lo que dice ahí? Dice, ayunaron, ¿qué? Toda la noche. ¿Por qué? Porque estaban afligidos, estaban pidiéndole a Dios qué iba a pasar. Los iban a atacar, no sabían qué iba a pasar. ¿Cuántas veces hemos estado como este pueblo de Israel, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué estamos pasando, o no sabemos qué es lo que viene, y pedimos dirección, y ahí podemos ayunar? ¿Okay? Usted puede ayunar para estar atento, y puede ayunar para estar escuchando a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Amén. ¿Por qué? Porque otra cosa, otro beneficio del ayuno es que nuestro oído espiritual se agudiza. Amén. Y el tercer punto dice es ayunar para mostrar arrepentimiento. Eso es súper importante. Vean lo que dice Nehemías 9:3. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. ¿En qué? Ayuno. Y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados. ¿Qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, adorando a Dios. Wow. Hay un dato importante, dice que estaban en ayuno y cilicio. En ese tiempo el cilicio era, usted se vestía de la peor forma y se echaba ceniza. ¿Por qué? Porque eso representaba la humillación. El cilicio representaba que yo cometí un pecado, yo me humillo, y toda la gente sabía que usted había cometido un pecado porque usted estaba lleno de cilicio, lleno de ceniza. Y esa era la manera en la que ellos se humillaban delante de Dios. Y vean lo que hicieron: se humillaron delante de Dios y ayunaron. ¿Okay? Entonces, otra cosa muy importante en la que nos sirve el ayuno y por qué hacerlo es porque podemos humillarnos delante de la presencia de Dios y entregar nuestros pecados. Amén. Son 3 puntos muy importantes: estar apercibidos y empoderados para todo lo que traiga el enemigo. Otra cosa es para poder escuchar la voluntad de Dios sobre algo que yo necesito en mi vida. Y otra cosa es para yo humillarme y que Dios perdone mis pecados. Amén. Ok, otra de las cosas es ayunar por la obra de Dios. ¿Okay? ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios aquí? Amén.
Si usted no ayuna, puede que Dios lo escuche, ¿verdad? Puede que Dios te escuche, pero cuando usted ayuna, y vamos a ver lo que dice en Nehemías 1:4, Dios escucha, es como que se abre, es muy poderoso, se abre y es sensible uno a la presencia de Dios, a la voz de Dios, y podemos hablar con Él. Quiero agregar algo. Por ejemplo, ahí dice a la hora de Dios, en el grupo de Conexión Miel, los líderes que estamos en servicio, ayunamos un día a la semana para la obra, por Conexión Miel, por ustedes. Correcto. Vean que también ayunamos para la obra en encuentros. ¿Okay? Tenemos una semana de santificación, donde ayunamos toda la semana y también estamos ayunando todos los miércoles desde hace 2 meses porque sabemos lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Otro punto importante es para la protección de Dios. Si me quiere leer 2 de Crónicas 23 rápidamente. ¿Algún valiente? Rápidamente ahí. ¿Alguno? Listo. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuda a todos. Él tenía ahí Josafat. Tuvo temor. Dice. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué iba a pasar con Josafat y todos los que estaban ahí? Iban a ser atacados, ¿verdad? Y tenían miedo. Y ayunaron todos, dice que puso a ayunar a toda Judá. ¿Para qué? Para protección. Entonces, también el ayuno es bueno para tener la cobertura y la protección de Dios. Amén. Otro punto importante es la oración. ¿Okay? Que Dios anda buscando los verdaderos en espíritu y en verdad. Vean lo que dice Lucas. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. De noche y de día. ¿Okay? La adoración es clave. ¿Okay? No es solo yo voy a ayunar solo para pedirle a Dios por algo que quiero. No es solo ayunar a Dios por conveniencia, sino es ayunar para poder complacer a Dios, para poder adorarle a Dios, para que Él se sienta complacido de mí. ¿Okay? Cuando Dios nos conoce nuestro corazón, saben quiénes somos, porque tenemos identidad de Él. Y cuando usted adora un corazón contrito, humillado, y usted adora en espíritu y en verdad, usted está dando una ofrenda grata a Dios. Cuando usted está ayunando y usted le adora a Dios, esa ofrenda es agradable. Amén. Amén. No es solo el ayuno para estar pidiendo, sino es para darle a Dios. Amén. Y otro punto importante es cuando haya tristeza. ¿Cuántos se han sentido tristes? En algún momento. Sí. Más feliz ahí. Ajá. ¿Quién me quiere compartir? Daniel 6:18. Mientras lo comparten, les voy a contar ahí una pequeña historia. Se perdió mi perrita el 31, les estaba contando a las chicas. Tenía 10 años con nosotros y no ha aparecido, ya hay días desaparecido y son parte de las aflicciones que enfrentamos, ¿verdad? Ya sea con un animalito, ya sea con una pérdida de un familiar o con pérdidas de algo que a uno le duele mucho. ¿Y qué viene? La tristeza. Pero sobre todo eso, venimos y ayunamos. ¿Y qué? Recobramos ánimo, ¿verdad? Recobramos, sí. Ya tengo el versículo. ¿Cómo? Ya está el versículo. Ajá, adelante. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni el instrumento de música fueron traídos delante de él. Y se fue el sueño. Vuelvo a leer, ¿no? Despacio. Luego el rey se fue al palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se fue el sueño. ¿Qué estaba ahí el rey? ¿Ah? Estaba triste.
Estaba triste, nada le hacía gracia. ¿Cuántos alguna vez nada nos ha hecho gracia? ¿Verdad? Y eso que vienen buenas noticias, que vienen cosas buenas, pero usted está triste, está huevado por algo que le pasó. Y ojo ahí, si le damos campo a esa tristeza, ¿qué? Puede venir desánimo. ¿Verdad? Y si viene el desánimo, ya lo hemos visto en discipulados anteriores, si le damos campo al desánimo, entonces nos podemos enfriar de parte. Pero en cambio, si yo tomo una actitud diferente y yo me siento triste, pero sé que tengo un Dios que me respalda, sé que tengo un Dios que me ama, y sé que yo puedo acudir a Él cada vez que estoy triste, y yo voy y ofrendo, y ayuno, y mengo mi carne, y digo, Señor, estoy pasando por esta situación, pero aquí estoy delante de ti, aquí estoy ayunando. ¿Qué es lo que viene a nosotros? Paz, fortaleza, ánimo. Amén. Entonces es una parte muy importante por la cual podemos ayunar. ¿Ok? Con respecto a lo que se de Daniel, para que vea el contexto, el rey Darío estaba triste porque había echado a Daniel en el fondo de los leones. Pero como él tenía gran aprecio por Daniel, pero tenía que cumplir lo que él había establecido para las personas que no obedecían, lo echó al fondo de los leones, luego fue que se acostó con gran tristeza. También para acotar ahí que básicamente el ayuno, cuando uno está triste, es una herramienta para vencer la depresión y el desánimo y la ansiedad. Antes de pasar a la parte de devocionales, existen 4 tipos de ayuno. ¿Okay? Está el ayuno total, que es el ayuno en el que yo no tomo ni agua, ni ningún alimento, ni nada. Dice que ese ayuno es bueno primero ir a un médico, y revisar si usted padece gastritis o alguna enfermedad que le pueda afectar, porque la idea no es afectar la salud. Como máximo, que pueda hacerlo, ya les digo el dato, dice que son 3 días. 3 días y 3 noches es lo que podemos hacer. Y vemos un ejemplo en la palabra de Dios sobre este ayuno, es en Esther 4:16. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezco. ¿Cuál pasaje? Esther 4:16. Y ahí podemos ver un ejemplo de un ayuno total. Un ayuno total es usted nada, ni siquiera una gota de agua. Ese es el primero. Y está el segundo, que es el ayuno con agua. Uno piensa eso, pero luego. No, pero es que eso se hace un hábito. O sea, se hace un hábito y se hace costumbre. Ya después usted va, por decirlo así, teniendo como más niveles para poder. Ok, ¿qué es lo que pasa? Todo es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ok, yo estoy sujetando mi carne, ¿verdad Dios? Estoy sujetando mi carne y no estoy comiendo, pero Dios me da la fortaleza para poder hacerlo. ¿Okay? No es que yo aguanto hambre, por ahí, no es aguantar hambre, es yo estar fortalecido. ¿Okay? Y ese ayuno no puede ser tomar nada. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el ayuno con agua. El ayuno con agua se dice que fue el que hizo Jesús, porque dice que durante 40 días, 40 noches, no comió nada. No dice, la palabra no dice que no bebió. Puede que Jesús, porque 40 días y 40 noches sin tomar agua, recordemos que Jesús es humano, ¿verdad? Tenía que haberse hidratado. Se supone, ¿verdad? Según la perspectiva en que estaba en el desierto. Exactamente. Digamos, María, que era en el desierto. No estaba ya en, no sé, en Puerto. No estaba en Guatemala. Con ese ayuno sí podemos durar más tiempo, ya que nos estamos hidratando. Con el ayuno total no estamos consumiendo nada, por ende nos deshidratamos y nos da pues hambre, ¿verdad? Con este ayuno podemos beber agua. Tenemos un ejemplo ahí en Lucas 4:1-2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada, ojo aquí, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Dijo bebió? Pudo haber bebido agua, ¿verdad? Entonces tenemos ese otro que es a pura agua.
Usted puede hacerlo a pura agua y puede durar 40 días a pura agua, ¿verdad? Y está el tercero, que es el ayuno parcial. ¿Qué es el ayuno parcial? Que hasta mediodía. Ajá, pero es limitarnos de ciertos alimentos, ¿ok? La idea es comer de forma sencilla y limitarnos a lo que nosotros comemos: carnita, pollito, pescado, ¿verdad? Cafecito, pancito, baguette, nada. O sea, usted tiene que limitarse a comer, ¿verdad? De hecho, el ayuno es bonito. ¿Cómo? El ayuno es Correcto, a ese punto vamos. Este ayuno parcial fue el ayuno, se llama el ayuno de Daniel. ¿Por qué? Vean lo que dice Daniel 10, 2, 3. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial. Ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Daniel, ¿qué, perdón? 10, 2 al 3. Entonces vemos como Daniel no comía de nada de lo que había en el palacio. Él se abstenía de todo eso y comía solo cosas que tal vez no eran de mucho agrado para él, ciertas cosas especiales, porque eso era el ayuno y la ofrenda de la sujeción a la carne también. a la punta de papa. Pasar a punta así, ahí, de lechuga, tomate, Qué rico puré de papa. papa. Entonces, en ese caso, no podrías comer puré de papa. Yo amo la papa en todas las Porque es un presentaciones. Y por eso. Soy. Y papas a cuchara. Ok, ese ayuno parcial son cosas que a usted no le agradan mucho. Ajá. Se puede comer para que usted pueda pues, mantenerse alimentado, pero son cosas que a usted no le gustan. Por Me ejemplo, gusta mucho arroz y frijoles para ellos. sí, por ejemplo, a mí la lechuga no me gusta mucho, entonces ya tengo que darle a la lechuga, ¿verdad? Y ciertas cosas, ¿por qué? Porque ese es el ayuno, ¿verdad? Si yo me encuentro a los deseos de mi carne. Y está el cuarto y último, que es el ayuno de otras cosas. ¿Okay? Vea lo que dice ahí en Daniel 10, 2 al 3, y lo último que dice: ni usé ningún perfume. ¿Okay? Entonces, no solo comida, usted el ayuno es dejar ciertas cosas. Por ejemplo, voy a exponer a Iva, pero Iva se propuso hace como 2 meses a quitar el café, que es algo que a ella le gusta mucho, por ayuno hacia mi cuenta. Entonces ella dejó de tomar café. Y yo tomo café delante de ella, aquí está, y la familia también. Ay, qué grosería. Y es que no, o sea, estamos en una reunión y todo el mundo toma café. Y ella no. Es como cuando uno hace dieta y en la familia come un pollo frito y uno comiendo lechuga con tomate. Yo tengo. O sea, no lo hago, pero se debe sentir Yo feo. tengo un compa que le encantaba la coca y ya tiene un montón de tiempo no tomar Coca-Cola. Pero no me el nombre. Vamos, Duró como 2 semanas. Oye, lo más que duré fueron 2 meses y les conté mi proceso diario. Todos los miércoles venía y confesaba. Eso es un ayuno. Yo hice una ayuda, me encanta el café de todas las maneras. Para que te gane el corazón por el café. Nada. Imagínese usted, Y lo más sincero, una vez David me contó, pues estábamos en el ayuno de Daniel, mis hijos, y después de que estábamos en el ayuno de Daniel, ¿verdad? Te iba a hacer café, y dice, Dios le da fuerte el corazón y me dice, quítelo un mes. Y yo, ya. Y un mes tuve que quitarlo. No. A mí que me dan papel, de chupón. A mí me dan chupones de café, de coca. Sí, todas esas cosas son cosas que tenemos, si queremos, otras cosas quitarlas. Si a usted le gusta, no sé, el maquillaje, a todas las mujeres que les gusta el maquillaje, un ayuno de otras cosas puede ser ese, ¿verdad? Andar como yo acabo el teléfono, muchas cosas. Yo que me quedé. No, Vea. extrañando. Chicos, por aquí, si ustedes no están ayunando o nunca han ayunado, pueden empezar un poquito más. ¿Okay? Pueden empezar primero de atrás hacia adelante. Pueden empezar ayunando, dejando de usar el teléfono, no sé, X cantidad de horas. O dejar de usar la compu, o dejar cosas que ustedes para ustedes sean cosas que son difíciles de dejar. Así pueden ir entendiendo cómo pueden ayunar. Después pueden ir haciendo un ayuno de agua, ¿verdad? Pueden hacerlo durante 2 días. Ustedes les ponen el tiempo, o 1 día para que vayan ahí. Después pueden hacer un ayuno parcial. Pueden empiezan por el parcial y después ya. Sí,
Sí, pero puedes hacer igual. O sea, yo también he hecho, yo aprendí así. Bueno, a mí sí me lo enseñaron a mí. Dejé primero de otras cosas, había dejado el celular, después empecé a hacer el de agua, pero poquito, lo hacía un día, y después hacía el parcial, y dejaba de comer ciertas cosas como carne, pizza, todas esas cosas, y después ya llegué al total, y ahora solo el total hago, ¿verdad? Pero yo creo que es como el más, yo siento que es como el más efectivo, porque es donde se deja todo. O sea, es donde se está pagando el precio por buscar a Dios, por buscar la presencia, por estar sumergido en Él. Pero es un proceso. Si usted nunca lo ha hecho, o si ya se ha avanzado en eso, no deje de hacerlo. ¿Sí? Es importante lo que usted mencionaba antes, bueno, conforme veíamos el asunto del ayuno. El ayuno no es simplemente, como decía el compañero, dejar de comer o aguantar hambre. O sea, el ayuno nos acerca a Dios. Entonces, si en el momento en que yo empiezo a menguar algo, es para acercarme al Señor. Dejo de usar el teléfono, de usar la compu, pero tal vez leo un libro de la Biblia, o busco hacer un devocional, o busco estar orando, o busco estar adorando. Algo que me acerca al Señor, no simplemente dejar de hacer algo y quedarme sin hacer nada. Exacto. Exactamente. De hecho, el ayuno sin oración no sería ayuno, digamos, sería solamente aguantar. Exactamente, o sea, digamos, si yo ayuno y no hago nada, ni oro, ni adoro, ni aparto un tiempo para estar con el Señor, estoy aguantando. Hizo dieta, literal, bajó el peso. Realmente, o sea, el ayuno es eficaz cuando realmente, como lo dijimos ahora al principio, o sea, nos conectamos con Dios. Si su propósito para el ayuno no es eso, no ayuno, porque no está haciendo nada, realmente. Amén. Y vamos con la última parte de algo muy importante en la vida de un cristiano, que es el devocional. ¿Cuántos saben qué es un devocional? ¿Qué es un devocional? Cuando, por ejemplo, lo que yo hago con mi abuela es que en las noches nos juntamos, porque entonces yo me paso a la casa de la que yo, ya sé, entonces empezamos a escribir y nos gusta pasar los salmos a un cuadernito que tenemos. Entonces ese cuadernito escribimos un devocional, llevamos los tres, escribimos un salmo y ya, Devocional. Ok. Parte de eso es poder acercarnos por medio de la oración y la escritura. ¿Okay? Porque un devocional, yo hago un devocional, aunque sea pequeñito, de un versículo, yo desarmo ese versículo, entiendo qué es lo que Dios me quiere decir a mí, lo pongo en práctica. Se lo decía a una persona, no vale de nada que usted se hace para la Biblia, leerse el derecho si se da pura letra. ¿Sí? La letra mata. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Vale más que usted se lea, que usted no sepa tal vez toda la Biblia, pero usted se lea un versículo y usted pueda entender lo que Dios está hablando a través de ese versículo. ¿Por qué? Porque ese versículo, ese pedacito de palabra va a transformar su vida. ¿Por qué? Porque si usted la pone en práctica, ¿qué? Usted va a ser hacedor, usted va a ser transformado. ¿Qué? Entonces, parte de los devocionales, el propósito es yo poder tener un tiempo diario con Dios para poder orar y para poder aprender, pero para ser transformado. Amén. ¿Okay? Características de un devocional: dice que debe tener un periodo de tiempo determinado, 15 minutos o 30 minutos, ¿verdad? Entonces no es algo muy extenso. Quiere decir que usted no va a estar una hora porque se está haciendo una prédica. Pues está haciendo un estudio, ya eso pasaría a ser un estudio de algo. Ok, su devocional debe ser corto, 5 minutos, 10 minutos de oración, 5 minutos leyendo y meditando, ¿verdad? Para poder hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque eso se va a hacer un hábito. Usted como cristiano, como discípulo de Jesús, sí o sí tiene que hacer ese hábito. Porque si usted no está haciendo eso, usted no se está llenando. Y si usted no se está llenando y no está aprendiendo, primero no tiene intimidad con Dios, porque una de las cosas es poder estar en oración. ¿Okay? Usted escoge la hora que usted aparte para Dios, esa hora, y usted se conecta con Dios, le ora a Dios y está siendo transformado todos los días. Y otra cosa, está aprendiendo palabra todos los días. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno aprende palabra y la hace uno? Uno es hacedor. El Espíritu Santo te usa, y cuando el Espíritu Santo te usa, trae
a memoria la palabra. ¿Ok? Porque la palabra está en usted, es viva en su vida. Pero si usted no está lleno de la palabra, vean lo que le pasó a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Escrito está. Y le empezó a hablar de Deuteronomio 8, que es lo que habla del pueblo de Israel. No tenía comida y demás, que vino el maná. ¿Por qué? Porque Jesús conocía. Él tenía su devocional diario con Dios. Amén. Amén. Otra cosa es que debe haber un momento de adoración, oración, lectura y meditación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, mi tiempo devocional yo lo hago en las noches. ¿Ok? Se puede hacer en la mañana, en la madrugada, yo lo hago en las noches, noche, madrugada, no me acuesto tarde. Es donde no hay bulla, ¿ok? En mi casa hay mucha bulla. Entonces yo escojo la hora donde no se escucha nada. ¿Qué es lo que hace uno? Pone una adoración, empieza a adorar, empieza a meterse en la presencia de Dios, empieza a orar con Él y le pide dirección para la palabra que usted va a leer. ¿Sí? Le pedimos revelación al Espíritu Santo, porque si no, entonces también estamos solo leyendo. Amén. Dice que debe practicarse diariamente, no debe hacerse una vez a la semana o X o Y días, todos los días. Haga ese hábito con un versículo. Es más, yo he hecho ese mismo versículo varios días, porque de un solo versículo se puede sacar demasiado. Cómprese una Biblia de estudio, muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia de estudio le va a decir el contexto de lo que significa, lo va a conectar con otros versículos. Y usted más bien está haciendo un devocional grande para una semana, pero lo está haciendo diario. Entonces es muy importante. Hay un devocional muy bonito también para las personas que quieran iniciar, y es con Proverbios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Proverbios ronda 31 capítulos, si no estoy mal. Si ustedes, hoy ¿qué fecha estamos? 11. Podemos iniciar hoy con el capítulo 11, lo lee, lo estudia, lo escudriña bien, y mañana va a ser 12, entonces mañana será el capítulo 12, y así sucesivamente hasta cumplir el mes. Y es una manera bonita de iniciar un devocional de una manera liviana, bonita para nosotros. Igual, digamos, igual si usted quiere tener una guía también puede descargar la aplicación de la Biblia. La YouVersion tiene varios. Exactamente. En la aplicación de la Biblia tiene devocionales. Usted busca, tiene un buscador y se pone sobre algún tema en específico y le va a tirar devocionales sobre ese tema. Para diferentes tipos. En la aplicación de la Biblia. Ajá, ya lo está haciendo. Para todos los días del año. Bueno. Para todos los años del día. De hecho, hay planes hasta para leer la Biblia en un año. Sí. Exactamente. Hay de todo, ahí está muy chiva también para que lo busquen. Y para ir cerrando, hacer devocionales en nuestra vida cristiana no es una opción, es un qué? Deber. No, su deber es poder entender, aprender y ser hacedor de la palabra de Dios. Su deber todos los días es hablar con el Padre. Su deber es adorarle. O sea, el deber de todos es poder conectarnos y adorarle no solo con canciones o un tiempo de adoración o alabanza, sino es adorarle todos los días con mi manera de vivir. ¿Okay? Mi adoración no solo es cantarle, mi adoración es la forma en la que yo lo agrado a Él, en la forma en la que yo vivo, en la forma en la que Él me ve a mí. Y la pregunta es, ¿cómo te está viendo Dios? Wow, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo para ser de agrado a Dios? Empiece a buscarle, empiece a buscarlo, empiece a adorar en espíritu en verdad, en todas las áreas de su vida, empiece a hacer devocionales y usted va a ver cómo Dios empieza a activarlo y lo lleva a niveles mayores. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos muchas cosas. ¿Sí? Dice la palabra que hay cosas que ojos no han visto, ni han escuchado, ni han llegado al corazón del hombre, son las que Él tiene para los que leen. Y una manera de amar a Dios es demostrarse. ¿Y cómo le demuestro yo el amor a Dios? ¿Ah? Tiempo, con dedicación. Amén. Fuimos llamados a estudiar y meditar en la palabra. Si usted, de verdad, no solo por el servicio a Dios, yo sé que usted está aquí porque tiene ese anhelo de en algún momento servirle al Señor, pero no solo por eso, sino porque ya usted recibió a Jesús. ¿Cuántos han recibido a Jesús aquí? Que si usted recibió a Jesús, usted es un discípulo de Jesús. Si usted es un discípulo, un seguidor de Jesús, usted tiene que ser como Jesús. Como Jesús. Amén. Entonces, es
deber de nosotros también meditar la palabra de Dios. Puede ser por capítulo o por tema. ¿Okay? Estudies, y si se lo hace por capítulo, estudielo minuciosamente, no lea hacia lo loco porque no va a entender nada. Vamos a ver ciertos temas que nos van a ayudar, como la hermenéutica, cómo interpretar la exégesis, cómo interpretar el contexto, qué es lo que quiere decir el antes, el después del versículo que estamos leyendo. Todo eso lo vamos a ver aquí más adelante. Por eso les digo que el tercer y cuarto módulo se pone bonito. Se pone bonito porque vemos la Biblia de diferente manera. Exactamente. ¿Okay? Entendemos la Biblia realmente porque la Biblia se interpreta sola. Usted no interpreta la Biblia, ella se interpreta sola. O sea, si usted lee el antes, el después, usted entiende lo que está pasando en lo que se está leyendo. ¿Cierto? Pero por eso es importante, y vamos a verlo, vamos a capacitarnos en esos temas. Pero si lo hace por capítulo, procure leer el antes, el después, entender el contexto histórico, lo que usted está leyendo, para que usted pueda recibir la revelación adecuada y la interpretación de lo que dice la Biblia. Amén. Y lo último es conocer la palabra. El ayuno y el devocional son armas del cristiano. Y ahora cerramos con lo que comenzamos. ¿Okay? 3 herramientas: el ayuno, la palabra y la oración.